Hola, buenas noches a todas, a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que bien. ¿Bien? Bien, muy bien. Sí, buenas noches. Buenas noches. Qué bueno que pudieron llegar a la sesión. Somos poquitos, pero vamos a esperar unos 2 minutos más para que se unan más compañeros e iniciemos. Bueno, pues ya yo creo que vamos iniciando. Bueno, el motivo de la reunión era principalmente para tener una conferencia con el maestro Andrés Hernández, la cual iba a versar sobre sobre finanzas públicas. Pero yo cometí un error y le di un día equivocado. Se lo di para la siguiente sesión, o sea, es decir, para el día 14. Entonces, hoy hace rato que me comunicó con él, me dijo, oye, pero tú me dijiste que el día 14, y yo, no, le dije, bueno, no te preocupes, mantengámosla ese día, el día 14 él va a dar su sesión, yo les haré igual el envío del enlace, y en términos de ir avanzando en las sesiones, pues la propuesta es que yo les hago una presentación sobre las políticas públicas, porque ese es un punto que ha sido poco tocado en este inicio, a pesar de que el curso es sobre economía y políticas públicas. En estas primeras actividades, en la primera en particular, ustedes revisaron los principales aspectos de la economía, es decir, las dos esferas, sus determinantes, sus componentes, indicadores que estuvieran relacionados con la economía, pero el otro elemento que es fundamental, sobre todo para ustedes que están formando, es la parte de las políticas públicas, ¿no? Y en ese sentido es fundamental que ustedes conozcan qué son las políticas públicas para que a la hora que elaboren sus documentos sepan reconocer cuándo se está hablando de una política pública y cuándo no. Entonces, esa sería la propuesta. De antemano, una disculpa por esa terrible equivocación que tuve tanto con ustedes como con el maestro Andrés, que bueno, estará la siguiente semana con nosotros compartiendo su experiencia y su conocimiento al respecto. Entonces, si no hay como algún otro tipo de comentario, pues, ¿les parece si iniciamos? ¿Tendrían algún inconveniente en que hagamos este cambio? ¿No? Bueno, gracias, les agradezco. Y bueno, pues vamos a iniciar. Miren, estamos 10 participantes. Esta plataforma es un poco más amigable que la que está en la UNAD y nos permite tener cámaras y audios de más personas. Entonces, miren, ¿les parece? Hagamos un ejercicio parecido al que hicimos la vez pasada, que es la de, si alguno de, empecemos con unas 3 presentaciones y nos dicen su nombre, pues si están realizando alguna actividad que se vincule con este aspecto de las políticas públicas o sobre sus expectativas, pues estaría muy bien, porque la idea también es que ustedes se conozcan, porque en general pues tienen interacción a través de la plataforma, pero no es lo mismo, ni siquiera es lo mismo a través de este medio, pero tratemos de acercarnos. Entonces,
Existen unas manitas que ustedes pueden subir abajo del chat. Ya vieron dónde está el chat. A lo mejor ustedes ya han manejado esta plataforma, pero si no, hay una parte hasta abajo de su pantalla que dice chat. Ahí pueden ver el chat y pueden chatear si quieren, ¿no? Aquí les voy a poner hola, ¿no? Y sobre ese chat hay una serie de imágenes. Pueden poner una manita si quieren hablar, ¿no? Si quieren participar. Entonces también las pueden utilizar. Entonces, iniciamos con esto. ¿Alguien gusta presentarse? Compañeros, compañeras. Anímense. Sí, buenas noches. Buenas noches. José Aguilar. Hola, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí con un poquito de problemas técnicos, pero como estoy con una tableta, realmente se me complica un poco, porque no tengo mouse ni teclado, pero trataré de, a ver si se escucha, porque siento que se corta, no sé si se corte. No, te escuchamos perfectamente bien. Ok, mira, bueno, soy José Aguilar Herrera, trabajo en Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Sí, en la dirección adjunta de evaluación y asuntos, bueno, de políticas. Exactamente el tema que me interesa es eso. Realmente la carrera es por eso, por vincular esta carrera en el área de trabajo. Y cuestión personal realmente, pero sí me interesa mucho esta carrera por los proyectos que se manejan y pues toda la información, cuestión de políticas públicas, la forma de cómo se evalúan. Y pues sí, realmente estoy empapado en este aspecto, pero me falta mucho por conocer para poder yo participar e interactuar en la misma área de trabajo, porque luego preguntan y pues, realmente por el tema de desconocimiento uno no participa, ¿no? Pero sí me gustaría saber más sobre esto, pues para tener más interacción con los compañeros y en las áreas de trabajo, principalmente. Muy bien, José. Pues bueno, esperemos que cuando salgas de este curso tengas nociones de políticas públicas. Y bueno, al terminar la carrera, la idea es que ustedes tengan muy bien manejados esos conceptos. Entonces, vamos a avanzar. Muchas gracias, José, por iniciar. ¿Alguien más? Julio, Graciela, Rafael, Daisy, que no me acuerdo si ya te presentaste. ¿Puedo presentarme? Sí, Rafael, adelante. Hola, mucho gusto, soy Rafael González Zamorano, vivo en Veracruz, Veracruz. Trabajo en la DGETI, que es de la Subsecretaría de Educación Media Superior. Trabajo en un CEBETIS, imparto clases a jóvenes de bachillerato y también en universidad. Aparte, mi interés de estar en esta carrera es porque tengo 15 años trabajando en una fundación que apoya a que los jóvenes sean responsables y proactivos en la mejora de su entorno. Entonces, durante estos 15 años hemos estado trabajando en actividades así muy esporádicas. Y en verdad no vemos que se vea un cambio real en los trabajos que hemos hecho. Entonces, por eso me interesa tener más conocimientos para saber cómo causar impacto en todas las actividades que realizamos. Eso es muy general. Ok. Entonces, tú estás vinculado más bien al área de proyectos, ¿no? Aunque ahorita vamos a ver qué tienen que ver los proyectos con las políticas públicas, ¿no? Entonces, muy bien, Rafael, pues yo creo que en uno de los comentarios que te hice cuando te presentabas es que, pues que parte de esas actividades que se realizan, pues de alguna manera impactan el bienestar de las personas y también tomar decisiones, ¿no? Que es parte de las políticas públicas, implica conocerlas para que realices proyectos que tengan impacto, ¿no? Y que tú veas resultados. Y también vamos a ver qué tipo de resultados. Ahorita en la presentación espero ser clara con eso. Ok, sí, porque de hecho
hemos visto resultados en personas. Hemos formado durante estos años a varios jóvenes que se han vuelto líderes en su colonia, por ejemplo. Se han salido del país, han mejorado y han servido como inspiración. Y nos queda la satisfacción por parte de la familia, ¿no? De que tal vez en algún momento los chavos no estaban bien enfocados y pudieran haberse ido por el lado negativo, pero explotamos ese liderazgo que tenían para algo positivo. Pero donde sí, o sea, hemos trabajado en varias zonas, colonias, pero sigue habiendo la misma cosa mala, ¿no? Entonces la idea es tratar de arreglarlo de raíz si se puede, porque hemos visto individualmente que se puede, entonces debe haber alguna manera para que en general se cree un cambio real. Muy bien, Rafael, ahorita vamos a ver qué hacer para incidir en política pública. Poquito lo vamos a ver porque no es el tema de nuestro curso, pero lo vamos a abordar aquí un poco. ¿Alguien más? ¿Un tercero más? Buenas noches, mi nombre es Julio Conde Hola, Julio. y vivo en la ciudad de Tlaquiltura. Julio, creo que se está entrecortando tu audio. Si quieres, quita la cámara para que podamos escucharte mejor. Porque se entrecorta. Empresas, entonces, en civil, y bueno, lo que nosotros hacemos es... ¿Me escuchan? No, se entrecorta tu audio. Entonces te decía que si podías quitar tu cámara, a lo mejor se escucha mejor. Y si no, escríbelo en el chat y ahí lo vamos a ver todos. Okay. Bueno, entonces, espera, Julio, si puedes ponerlo mejor en el chat, a lo mejor nos funciona más ahorita. ¿Ya quedó? Bueno, a ver, mientras Julio anda peleando con sus audífonos. ¿Ya ahora sí, listos? Ahora sí ya te escuchas mejor, a ver, cuéntanos. Bueno, mi nombre es Julio Conde, vivo en la ciudad de Tlaxcala. Y bueno, mi interés por estudiar la licenciatura. Bueno, previo a esta licenciatura yo también estudié administración de empresas. Entonces, todo el conocimiento que tengo sobre administración lo apliqué en colaboro en una organización civil y trabajamos temas LGBT. Aplicábamos todo esto de la administración porque bajábamos recurso federal para hacer actividades sobre salud, derechos humanos y el empoderamiento de la población LGBT. Entonces el interés para saber sobre las políticas públicas y la economía, pues es precisamente lo que todas las organizaciones estamos padeciendo por el recurso para poder seguir cumpliendo con el objeto social de las mismas organizaciones. Sí. Muy bien, Julio. Pues ahorita vamos a retomar ejemplos de la política de fomento o de control del gobierno federal hacia las organizaciones civiles. Ese es un buen ejemplo de política pública, ¿no? Ahorita lo vamos a retomar. Entonces, si quieren, iniciamos para ver el tema y en la siguiente sesión continuamos con las presentaciones para que se vayan conociendo. Seguramente hay muchas coincidencias, o sea, hay muchas personas de aquí que se dedican a la parte de las organizaciones civiles, también hay otros que son funcionarios. Organizaciones civiles y gobiernos siempre tienen un tipo de vinculación, ¿no? Y hay otros que están viendo cuáles van a ser los espacios en donde se pueden realizar, ¿no? Después de terminado este proceso.
¿no? Y bueno, esos son dos ámbitos para los licenciados en política y proyectos sociales, las organizaciones civiles, el gobierno, los diferentes poderes, ¿no? El poder legislativo, el poder judicial, y en algunos casos hasta hay empresas las que les llaman empresas socialmente responsables, en donde hay áreas para realizar proyectos de carácter social. Entonces, miren, vamos a empezar primero con qué son las políticas públicas, ¿no? Porque hasta los años 90 eso no existía, ni siquiera en el lenguaje del gobierno. A partir del 90 y tantos, 98, 2000, empieza a hacerse presente el concepto de políticas públicas, y ahora ustedes ya ven en el discurso de los funcionarios, de los políticos, ven que aparece esta idea de la política pública, pero ¿qué es la política pública? Y entonces, en ese sentido, les preguntaría a ustedes, ¿qué es la política pública? Levanten su manita, alguien que me diga, pues es esto. O imagino que es esto. A ver, Rafael. Bueno, imagino que es... Y luego Graciela. Imagino que es después de una agenda que se genere por las necesidades de la población, se retoman esas problemáticas y se busca generar pues corregirlo, ¿no? Y mejorarlo. Imagino que a eso se refiere, ¿no? Ajá, sí, hay elementos de la política pública. Para construir una política pública es importante que de la agenda social, de la agenda en general, pase a la agenda gubernamental. Y cuando pasa a la agenda gubernamental, un problema público puede ser motivo de una respuesta del gobierno, ¿no? Entonces, esas respuestas que da el gobierno pueden constituirse como políticas públicas, pero vamos a ver la diferencia entre una política pública y una política gubernamental. A ver, Graciela, ¿qué más sobre las políticas públicas? Bueno, yo pienso que la política pública son acciones enfocadas que van a resolver situaciones de carácter social o problemáticas sociales. Acciones que, como el compañero decía, están encaminadas, están formadas en la agenda. Primero se plantean en una agenda y después se llevan a cabo para resolver problemáticas de carácter social, como, pues, no sé, la desnutrición infantil, problemas que emergen dentro de la sociedad. Sí. Eso, sí. Bueno, eso es lo que sí, entiendo yo como política pública. Son acciones. ¿Sí me escuchas? Sí, te escuchamos. Muy bien, Graciela. Sí, okay. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? ¿No? ¿Seguros? Pues vamos avanzando, ¿no? Les voy a compartir una presentación porque yo recuperé a mí hay una definición que me gusta, aunque hay múltiples definiciones. Pero, bueno, yo les voy a compartir esta porque me parece que es una buena definición. Espérenme tantito. Vista de lectura, no. Ahí está. ¿Sí ven bien la presentación? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué son las políticas públicas? Ustedes ya dieron algunos elementos. Vamos a leer esta que hace un autor muy conocido en México, porque él es especialista en políticas públicas. Y bueno, lo que nos dice él es que son cursos de acción, así como ustedes dijeron, cursos de acción tendentes a ¿qué? A la solución de problemas
públicos, ¿no? No es a cualquier problema, es un problema público. Y en ese sentido, un problema público es algo que corresponde a algún problema que está afectando a las personas, que las está afectando en su bienestar, que está obstaculizando desde la perspectiva de derechos, que está obstaculizando sus derechos, es decir, que no acceden a una vida digna, no tienen educación, no tienen salud, por ejemplo, no pueden participar en la vida pública, son violentadas, están en situación de trata, son discriminados por su condición étnica, ¿no? Entonces, cualquier problema de carácter público puede ser resuelto por una política pública, ¿no? Entonces, vamos con el concepto. Son cursos de acción tendentes a la solución de problemas públicos, pero que además tiene que ser definido a partir de la interacción de diversos sujetos sociales, en medio de una situación de complejidad social y de relaciones de poder que pretenden utilizar de manera más eficiente los recursos públicos y tomar decisiones a través de mecanismos democráticos con la participación de la sociedad. Entonces, ¿qué hace que una política sea pública y no sea una política gubernamental? Una política pública necesariamente, uno, responde a un problema público y segundo, tiene que ser definido por todos los actores, ¿sí? Si no es así, no es una política pública, es una política gubernamental, porque quien la está definiendo es el gobierno. Entonces, por ejemplo, un caso emblemático de política gubernamental es la que tiene que ver con la política económica. Ustedes se han enterado de, por ejemplo, de que a quienes toman en cuenta para tomar decisiones en materia de política económica, nos toman en cuenta a muchos actores. En realidad, la política económica tenemos nosotros como ciudadanos y ciudadanas muy poca participación. Incluso en políticas que no son económicas tampoco tenemos participación, por ejemplo, en la política social, ¿no? En la política social tampoco nos han preguntado, oiga, ¿usted considera que las transferencias monetarias condicionadas son la respuesta para resolver la pobreza, la desigualdad, la falta de empleo? O sea, muy pocos participamos en la definición de las políticas. Y en la medida en que no participamos en esas definiciones del problema y de las soluciones, no son políticas públicas, son políticas gubernamentales. Entonces, son dos elementos fundamentales de las políticas públicas que respondan a un problema público y que además la definición del problema y la definición de las soluciones atraviesen por la participación de múltiples actores, ¿no? ¿Y cuál es su objetivo? Resolver el problema, pero además hacerlo de manera eficiente, porque ahora entra esto de los recursos que ustedes están viendo en sus actividades, ¿no? El Estado, ya vieron cómo recauda impuestos, o están viendo eso, ¿no? Entonces, nuestras fuentes de recaudación actuales son a través de las empresas públicas, de los impuestos principalmente. Y entonces, en ese sentido, y dada la situación actual, los recursos efectivamente son limitados. Y por eso también tiene que tomar decisiones de carácter eficiente para resolver de manera adecuada y óptima diversas problemáticas. Entonces, ¿dudas hasta aquí sobre esta definición de qué son las políticas públicas? ¿No? Bueno. No, maestra. Esa presentación, maestra, ¿nos las va a hacer llegar al correo?
Sí, la voy a... Bueno, esta lámina. Sí. Sí, toda la presentación que ahorita les voy a presentar, se las voy a enviar. ¿Ok? Ok, gracias, maestra. Sí. Y ahora vamos con... Hay una clasificación sobre políticas públicas. El autor Lowy nos da una clasificación para que más o menos vayamos ubicando de qué tipo de políticas públicas hablamos o nos encontramos inscritos, ¿no? Por ejemplo, quien está en CONACYT corresponde a un tipo de estas políticas, a ver si las identifica, ¿no? Entonces Lowy nos dice, hay 4 tipos. Las regulatorias, las distributivas, la redistributiva y las constituyentes. Entonces, las regulatorias consisten en aquellos cursos de acción que están orientados principalmente a lograr la realización de conductas deseadas o a la no realización de conductas indeseadas. El énfasis está aquí en un enfoque conductual de las decisiones de los sujetos. Entonces, pongo un ejemplo. La política ligada a la no discriminación, ¿no? Trata de reducir que las personas seamos tendientes a reproducir estereotipos, a estigmatizar a otras personas en función de su edad, de su origen, de su sexo, de su orientación sexual. El Estado o el gobierno, en particular, el gobierno está tratando de que cambiemos nuestras conductas y de que no reproduzcamos otras. Lo mismo pasa en el caso de las políticas orientadas a erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? La violencia contra las mujeres está fundamentalmente basada en que está construido un sistema heteronormativo, ¿no? Violento, que genera conductas que violentan y que nos violentan a las mujeres. Y también que violentan a los hombres, por supuesto, ¿no? Entonces, en ese sentido, el gobierno genera políticas, cursos de acción para cambiar esas conductas. Entonces, esas entrarían dentro de las regulatorias. Ahora vamos con las distributivas. Entonces, las distributivas son aquellas destinadas a prestar bienes o servicios a los ciudadanos. El énfasis está en otorgar servicios públicos, tales como los servicios de salud, de educación, de salud. Entonces, hay una política educativa, ¿no? Una política de salud. Se generan múltiples cursos de acción, múltiples, así de, para poder dotar de acceso a la educación a todos los mexicanos, a todas las mexicanas. Hay toda una maquinaria gubernamental que está trabajando para que desde pequeños hasta los que ya estamos más grandes podamos acceder a través de diversos medios, ¿no? Entonces, esas serían las políticas distributivas. Ahora vamos con las redistributivas. Entonces, este tipo de políticas se trata de que se recauda de algunos para entregar a otros, en particular porque están en condición de pobreza o vulnerabilidad. Los programas sociales, por ejemplo, son parte de esas políticas redistributivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos ahora los 19 programas del gobierno federal tienen como objetivo son políticas de carácter redistributivo, porque la idea es recaudar recursos y dotar de ciertas herramientas a través de transferencias, de capacitación, de servicios a grupos vulnerables para que puedan tener una mejor vida. Podemos cuestionar o no cuestionar o estar a favor de echarles porras, pero si las tenemos que clasificar, serían parte de las políticas redistributivas. Ajá. En el caso de las últimas, las constituyentes, son cuando modifican la organización misma del Estado. El caso más claro en nuestro país es el de las políticas de descentralización. El gobierno tiene que generar políticas para que la estructura gubernamental funcione.
Y entonces, sobre todo, se diseñan políticas de las que se tienen que derivar cambios en las leyes, cambios en las instituciones, de tal manera que esas contribuyan al bienestar de las personas. Esta es una clasificación de Lowy, hay otras clasificaciones, pero estas nos ayudan a encajar en dónde estamos parados cada uno de o cada una de nosotras, ¿no? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Ahí seguimos entonces. Va. Entonces, ahora vamos a ver, las políticas públicas han sido analizadas y se han elaborado un conjunto de modelos para poder entender a las políticas públicas, ¿no? Entonces, se han identificado que las políticas públicas tienen un ciclo, ¿no? Y ese ciclo es un proceso que se desenvuelve por etapas. Ustedes ya habían hablado de la agenda, esa es parte de una etapa de la política pública, ¿no? Cada una de esas etapas posee actores, restricciones, decisiones, desarrollos y resultados propios, pero cada una de ellas va a estar influida por la que le precede o por la que le sucede. Entonces yo puedo diseñar muy bien, pero resulta que a la hora de la instrumentación digo, ay Diosito, ok, no está funcionando la política pública y probablemente tengan que ver con problemas de diseño. Y a la hora que evalúo, me doy cuenta que está mal mi instrumentación. Entonces, o a la hora que hago la evaluación, digo, como que no coincide mi diseño con mi instrumentación. Entonces, este ciclo de políticas públicas nos ayuda a identificar qué está haciendo el gobierno y qué es lo que no está haciendo. Ahorita vamos a ver por qué. Miren, por ejemplo, les decía, hay diferentes modelos para identificar ese ciclo de políticas públicas. Por ejemplo, Castillo y Méndez nos dice que primero hay un problema, ¿no? Ustedes ya dijeron, pues primero debe haber problemas. Luego, se tiene que definir ese problema, que sería la parte de la agenda. Luego hay que identificar las alternativas, respuestas y soluciones. Luego hay que evaluar esas opciones y después hay que seleccionar una opción. Posteriormente se implementa y luego se evalúa. Ese sería como un ciclo normal de una política pública, ¿no? ¿Qué nos dice Neufeld? Nos dice, primero hay un seguimiento y definición del problema, luego se incluye a la agenda, se formula y adopta el problema, se implementa y se evalúa. Si se fijan, son muy parecidos. Todas las políticas públicas tienen un diseño, una implementación y una evaluación. Aquí, esta es una parte, esta es otra manera de identificar ese ciclo de las políticas públicas. Como ustedes lo dijeron, hay una agenda en donde hay un conjunto de problemas sociales. Se convierte en público cuando el gobierno y los diferentes actores lo ponen en la agenda gubernamental. Después se hace un análisis de ese problema y también de las posibles alternativas para resolverlo, se decide, se implementa y se evalúa. Esa es otra manera de ver este ciclo de políticas públicas. Entonces, bueno, aquí me gustaría hacer la precisión de que no todas las acciones de gobierno van a correr por estas diferentes etapas, ¿no? Entonces, usualmente, a veces se empieza por la evaluación. Vamos a ver cuál es el problema, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que está haciendo el gobierno? Entonces, se evalúa, ¿no? Entonces, por ejemplo, actualmente, ¿no? El gobierno de Andrés Manuel hizo un balance sobre qué venía realizando el gobierno federal y su diagnóstico fue que la orientación de las políticas que venía realizando los gobiernos que le antecedieron
eran de carácter neoliberal, eran tecnócratas y en ese sentido no funcionaban. Entonces, él hizo una evaluación y no empezó con el diseño. Hizo la evaluación, después diseñó, tomó decisión y ahora se están instrumentando y también ya se están evaluando las políticas actuales. A veces, por ejemplo, ustedes conocieron, seguramente oyeron hablar de Oportunidades, de Progresa, de Prospera, ¿no? Que es el mismo programa. Entonces, en algunas ocasiones, los gobiernos ni evalúan ni diseñan, solo le dan continuidad a las acciones. En el caso de Felipe Calderón, y cuando continuó Peña, continuó con el mismo programa. Se siguieron dando las transferencias monetarias condicionadas. Solamente le agregaron algunos componentes. Entonces, con esto de la fase de las políticas públicas, es importante identificar que son una forma de identificar cómo funcionan las políticas públicas, pero que dependiendo de dónde estemos insertos o en dónde queramos actuar, tenemos que poner énfasis en ello, ¿no? Entonces, a lo mejor a alguien le gusta hacer incidencia en política pública y entonces, pues, a la agenda, ¿no? Vamos a definir el problema público porque algo está pasando aquí mal. Entonces, hay que meter el problema en la agenda gubernamental para que nos den respuesta, para que haya un impacto en la población en la que queremos, ¿no? Que mejore su situación, ¿no? Y a lo mejor, por ejemplo, en el caso de quien trabaja en CONACYT, ¿no? Esté más en la etapa de la implementación o a lo mejor en la de evaluación, ¿no? Y entonces en ese sentido tiene que identificar cuáles son los actores que están participando ahí, cuáles son las acciones que se están realizando, ¿no? Para poder saber cómo mejorar la instrumentación o cómo hacer una buena evaluación al respecto de la política que se está realizando, ¿no? Entonces, estas son fases de política pública que nos ayudan a analizar las políticas de acuerdo a esas etapas. Vamos a ver de manera general cada una de esas etapas, la agenda. Entonces, en la agenda, ¿qué pasa? Hay una selección de asuntos que se considera que un determinado tipo de autoridad puede y debe de abordar durante un tiempo determinado. Entonces, en la agenda vamos a encontrar muchos problemas, muchísimos, pero no todos son abordados por el gobierno, no son asumidos por el gobierno. Pero si nosotros queremos hacer incidencia en política pública o queremos resolver el problema, tenemos que llevarlo a la agenda gubernamental. ¿Qué temas se incorporan a la agenda? Pues aquellos que son sumamente conflictivos, o sea, aquello que el gobierno considera que le va a generar un conflicto, lo va a meter a la agenda gubernamental. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El COVID. Era un problema sumamente grave. Y si el gobierno hubiera hecho caso omiso, así de, ay, no pasa nada, ¿no? Se le podría haber complicado la legitimidad al gobierno actual. Entonces tuvo que entrar a la agenda y tuvo que generar cursos de acción para poder resolver los problemas que estaba generando la pandemia. Otro ejemplo de cómo entran a la agenda. ¿Se acuerdan que hace un par de años hubo un rumor de que se iba a poner un impuesto por el uso del Internet? Entonces, fue un rumor muy fuerte y empezaron a tuitear. Fueron tuiteros los que lograron ese proceso. Así de derecho al Internet, ¿no? Porque es una forma de acceder a la información. Entonces, generaron tanto conflicto y tanto ruido en las redes que lograron parar esa iniciativa. Y entonces el gobierno tuvo que actuar y decir, no se va a subir por el uso del Internet y
y continuará la misma regulación. Entonces ahí se generaron cursos de acción para resolver un problema público, porque a muchos les iba a impactar que no se pudiera acceder al internet en las condiciones en las que estaba, ¿no? Entonces debe ser un problema que sea conflictivo, complicado, que además también a veces influye el hecho de que haya actores que estén interesados en el tema. A lo mejor algunos de ustedes son de los estados, pero por ejemplo los que vivimos en la Ciudad de México, la interrupción legal del embarazo, ¿no? Que suele ser un tema sumamente polémico, ¿no? Puede ser polémico. Ajá. Pero bueno, el asunto es que en la Ciudad de México fue la primera entidad que logró modificar el Código Penal para que las mujeres que decidieran hacerlo pudieran acceder al aborto. Ajá. Si no hubiera existido en ese momento una legislatura y un gobierno tendente a garantizar derechos de las mujeres, es probable que no se hubiera podido modificar el código. Entonces, también aquí es sumamente importante identificar qué actores están participando en la arena pública, porque también eso nos permite aliarnos con ellos o participar con ellos. Y es sumamente importante porque para la definición de problemas públicos tenemos que actuar con diferentes actores y dialogar con ellos. Incluso dialogar con los que no opinan lo que nosotros creemos. Porque eso es parte de hacer política pública. Ahora, un punto fundamental. ¿Quién hace políticas públicas? ¿Quién las echa a andar? ¿Qué actor? Ahí pónganle en el chat. Tiene que ser alguien ajeno al gobierno, ¿no? ¿No? ¿El Ejecutivo? ¿Quién hace políticas públicas? ¿Quién toma las decisiones? El Ejecutivo. El Ejecutivo es es decir, en este caso... El Estado. El gobierno. ¿Quién dijo el Estado? José Aguilar. José Aguilar. Ahí, esa parte, qué bueno que salió esta parte. Primero, Daisy. Muchos actores podemos participar en la definición de la política pública. Muchos. Empresarios, ciudadanos, comerciantes, ¿qué más actores? Bueno, en general eso sería, ¿no? Bueno, hay otros más. Podemos participar en la definición, pero quien toma la decisión de si se ejecuta o no la política pública es el gobierno. No hay otro. Ajá. Segundo, hay que diferenciar qué es el gobierno y qué es el Estado, porque si no empezamos a tener problemas ahí para saber sobre quién define las políticas públicas. El Estado, en términos normativos y en términos hasta teóricos, ¿no? Aunque hay diferentes versiones sobre el Estado, ¿no? El Estado está conformado por los tres poderes: el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Ajá. Y el representante del Estado es, en este caso, el titular del ejecutivo. ¿Sí? Pero el Estado está conformado por los tres poderes e inclusive por la ciudadanía, por la sociedad civil. Entonces ahí, ojo, el Estado son todos los poderes. El gobierno es el ejecutivo, nada más. ¿Quién toma decisiones en materia de política pública? El ejecutivo, nada más. ¿Sí? Entonces, dudas o cuestionamientos al respecto.
maestra, yo también influye el poder legislativo, ¿no? O sea, ambos, el poder ejecutivo y el legislativo. Ajá. También crearía, ¿no? Crearía esas políticas. Miren. O serían partícipes de la construcción de esas políticas. Participan en la definición de la política pública, pero quien toma la decisión es el Ejecutivo. Porque el legislativo, su papel fundamental es crear leyes, ¿sí? Y aprobar algún tipo de cosas. Pero quien echa a andar la maquinaria gubernamental para que se ejecuten esas acciones es el Ejecutivo. De ahí que sea muy importante reconocer que quien toma decisiones de política pública, o sea, tomar en términos de que las toma y las va a aplicar, es el Ejecutivo. Podemos participar e incidir otros actores, desde el legislativo, el judicial también lo hace, ¿no? La sociedad civil lo hace, incide, participa, influye, pero quien toma la decisión es el gobierno, porque si el gobierno, o que el legislativo le diga, oye, tú tienes que hacer esto y esto, pues puede decirlo, pero si el ejecutivo no lo lleva a cabo, no se convierte en política pública. Claro. Entonces, entonces ahí hay que, también esta parte quiero ser muy, enfatizar mucho, el Estado está conformado por los 3 poderes y por la sociedad civil. Y el gobierno solamente es el ejecutivo, ¿no? No el ejecutivo Andrés Manuel en este caso, sino todas las instancias. Todo su gabinete. Sí, exacto. Ajá. Entonces, ellos son los que hacen políticas públicas, determinan y toman decisiones de política pública y los demás actores influyen y algunos influyen más, ¿verdad? El legislativo va a influir más que yo, ¿no? O que cualquiera de nosotros, o al menos que alguien sea muy estratégico aquí y no nos diga, nos haya comentado, nos haya presumido. En realidad, el actor principal en términos de política pública es el gobierno. Se consideran desde que están en su plan de desarrollo, ¿verdad? De hecho. A ver, compañera, ¿quién habló? Es que no veo quién habla. Pero, ¿quién es tu nombre? Itan Deul. Ah, ok. No, él estaba comentando que de hecho en el plan de desarrollo es donde se empieza a considerar el ejecutivo toda esta parte de las políticas públicas, ¿no? Exactamente. En el plan nacional, el instrumento fundamental de planeación para la instrumentación y donde podemos empezar a ver cuáles son las políticas es el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ese es un elemento fundamental para aquel que quiera hacer análisis de política pública. Ese es el instrumento por excelencia y después hay que buscar qué dicen los programas sectoriales, los programas institucionales, los programas específicos, ¿ok? Ah, y qué bueno que lo mencionaste, porque a ver, ¿cómo se traducen las políticas públicas? Porque así en abstracto dices, ¿y dónde veo las políticas públicas? Las políticas públicas se despliegan o se concretan a través de programas, de proyectos y de acciones. Y es la manera en que podemos ir rastreando. No es solo una acción, ahí fundamental. Una acción no es una política pública, un proyecto no es una política pública, un programa no es una política pública. Son diferentes proyectos, programas que se enlazan para dar respuesta a un problema público. Entonces, en ese sentido, a veces es complicado identificar, porque ustedes no van a encontrar un documento que diga la política pública contra la trata de personas. Va a ser difícil. Ustedes van a tener que rastrear. Ah, estas son las leyes, estos son los programas, estos son las acciones, estos son los presupuestos. Y ustedes son los que van a tener que identificar y saber cómo es esa política contra la trata, porque no van a encontrar ningún documento que diga política pública para la educación, política pública para la discriminación.
Pero sí, un buen elemento es identificar lo que nos dice la compañera, que en el Plan Nacional de Desarrollo, y después empezamos a bajar a los programas sectoriales y así. Y entonces, a partir de eso es que vamos a saber qué está haciendo el gobierno para dar respuesta a los problemas públicos. Entonces vamos a continuar, ya voy a tratar de ser un poco más rápida para que no nos vayamos tan tarde. Y bueno, respecto a la agenda, la agenda no es un listado de demandas, o sea, no hay un listado de demandas. Es el establecimiento de los temas en la agenda, que implica relaciones de poder, ¿no? Tampoco es una carta de buenos deseos, ¿no? Sino que poner un problema público significa argumentar sobre por qué ese problema es importante que sea resuelto. Y entonces ahí toma mucha dimensión lo que ustedes están aprendiendo en esta licenciatura. La argumentación. Ustedes tienen que dar indicadores de cómo está afectando ese problema a las personas, ¿no? Entonces ustedes dicen, en tal lugar hay un problema de discriminación hacia las personas por su orientación sexual, ¿no? Que se manifiesta a través de que hay 7 homicidios por mes debido a la orientación sexual que tienen, ¿no? Crímenes de odio. Se manifiesta en que, por ejemplo, ¿sabían ustedes que las personas, nuestra esperanza de vida es como de 72 años, ¿no? En general de la población en México. Pero en el caso de las personas transexuales, su esperanza de vida es de 30 y tantos años. Si ustedes dan elementos como eso para decir es urgente resolver este problema, va a tener un mayor peso que si nada más llegan, oiga, este es un problema muy fuerte, fíjese que, ¿no? Sin dar muchos elementos. Vamos con la segunda etapa, la de el análisis de las alternativas, ¿no? Ya que se estableció la agenda y se define el problema, porque es bien importante definir el problema, es necesario establecer diversas alternativas. Cuando uno hace incidencia en política pública, uno tiene que llevar las propuestas y tiene que definir el problema, porque si uno llega, oiga, este es el problema, y te van a decir, ¿y? Entonces, usualmente el gobierno tiene muchas cosas que hacer, el ejecutivo también. Tienes que llegar, pues mire, aquí está una ley que va a hacer esto y esto. O aquí está un programa que tiene tales características. O necesitamos un protocolo de tales dimensiones. O necesitamos una organización así. Tienen que llegar con alternativas. Pero para llegar con alternativas hay que hacer un análisis de las alternativas, ¿no? Y entonces en ese sentido, la alternativa que se adoptará para corregir el problema está acotada por las capacidades técnicas, financieras, temporales y humanas de los que discuten el problema. Entonces, también tienen que ser, en ese análisis de alternativas, yo tengo que identificar cuáles son los recursos que tiene el gobierno para poder enfrentar el problema. Porque no puedo llegar con propuestas que sean inviables, ¿no? Y bueno, acá un elemento importante es que las alternativas no todas son iguales, implican costos y beneficios de carácter económico, político, organizacional, cultural. Y cuando nosotros hacemos ese análisis, tenemos que centrarnos en analizar cuál es ese costo económico, político, organizacional, gubernamental, porque en la medida en que hagamos ese análisis, es más factible que sea retomado para poder ser instrumentalizado de manera adecuada por el gobierno. Vamos a pasar a la etapa de la decisión, ¿no? Ya vimos las alternativas, ¿no? Ahora hay que decidir. Una vez hecho el análisis de factibilidad y establecidas las alternativas posibles, hay que optar por alguna de ellas, ¿no? Ahí, ¿quién decide la política? Decidir la política.
Entonces ahí sí interviene la voluntad de quien decide. Igual yo llego con mi super propuesta, pero el gobierno me dice, pues está muy padre, está muy bonito, es sumamente proactiva, ¿no? Pero fíjate que nosotros no podemos implementar eso. Entonces, ahí es donde se detiene ese proceso. Por eso es sumamente importante que antes ustedes hayan hecho un análisis de ello, de todos esos factores. Lo mismo pasa en el caso de los que están en gobierno, ¿no? Por ejemplo, el compañero que está en CONACYT. Él llega con su super propuesta, ¿no? Ah, miren, podemos contribuir a la política para promover la ciencia a través de estas alternativas, ¿no? Tenemos estas opciones. Pero si él no hace un análisis de los costos financieros, económicos, organizacionales, es probable que tenga pocas posibilidades de ser adaptada o adoptada por el gobierno o en este caso de las personas con las que él esté interactuando, ¿no? Entonces, llegar con ese análisis de factibilidad a ustedes les va a proporcionar mejores elementos para llevar una propuesta sólida y que si se tiene que discutir, si se tiene que negociar, sean mejores condiciones. Entonces, en la decisión, la voluntad de quien decide está acotada porque hay reglas de decisión existentes. A lo mejor el jefe de compañero de CONACYT, ya no me acuerdo cómo te llamas, José, ¿no, verdad? Bueno, compañero de CONACYT, ¿no? Sí, José Aguilar. José, perfecto, sí me acordé. Llega con una muy buena propuesta, pero hay un conjunto de reglas que él sabe, ¿no? Hay una cultura organizacional, ¿no? Y a lo mejor hay un contexto que no es favorable para implementar lo que esté planteando José y también se tendrá que enfrentar a eso. Y también es importante que lo vaya valorando, ¿no? Cuando hace sus propuestas, ¿no? Y por último, para que no se, cuando lleguen con su propuesta de política pública o para contribuir a la política pública, no se frustren, siempre hay que partir de que nunca se va a tener una decisión óptima. Siempre es una decisión que contribuye, pero no es completamente óptima, ¿no? ¿Por qué? Porque a la hora que se instrumentan vienen otros problemas que hay que enfrentar. Pero que es fundamental llegar con una decisión que esté sustentada en información, en argumentación y en análisis. Y vamos con la etapa de la implementación. La implementación es la puesta en práctica del diseño que elegimos y construimos para abordar el problema. ¿Quiénes creen que son fundamentales en la implementación de una política pública? Compañeras, compañeros. Piénsenle. ¿Quiénes son actores fundamentales para la implementación? Yo diría que ya es la administración pública, ¿no? A ver, vamos uno por uno. Pongan sus manitas, no las veo. A lo mejor porque no los tengo aquí. Bueno, José Aguilar. ¿Perdón? David Lochicoa. Ay, perdón, otra vez, vuélvanme a mencionar. Hola, yo soy David Lochicoa. En cuanto me pueda dar turno, a mí me gustaría manifestarme. Ok, David, ¿alguien más de David quiere participar? Sí, José Aguilar. José, primero David, luego José. ¿Alguien más? Graciela. Ok. David, José y luego Graciela. ¿Les parece? Ok, vamos David. Claro que sí, la implementación de las políticas corresponde a aquellas instituciones que estén facultadas para aquello, que se les va a dar las encomiendas de realizar tal o cual acción de acuerdo a la política pública que se vaya a implementar, obviamente de acuerdo a los factores económicos, políticos, organizacionales y culturales.
Sí, ahí es fundamental el quehacer del gobierno, ¿no? De toda la maquinaria burocrática o de toda la administración pública es fundamental su quehacer. En ese sentido, es importante reconocer que la administración pública también tiene sus restricciones, sus alcances y también tiene sus afinidades por cumplir unas cosas y no por otras. Y a veces puede estar muy bien diseñada una política, pero a la hora que pasa la implementación hay problemas porque los actores no quieren, no quieren hacerlo. No, a ver, ahorita ¿qué se me ocurre? Bueno, ahorita me acuerdo de una política que le pasó eso. O sea, era bueno el diseño, pero la instrumentación no se pudo hacer de la manera en que se quería, porque dentro del gobierno había resistencias para hacerlo. Entonces, seguimos con José, ¿verdad, José? Sí, bueno, yo entiendo como que es las acciones realmente las van a llevar a cabo la administración pública como tal, ya definiendo, digo, hay otros actores que son actores económicos, sociales, políticos, pero principalmente esto lo lleva a cabo lo que es la administración pública en todos los sectores, tanto federal, municipal, estatal y bueno, serían todos los actores de todos los niveles de gobierno. Sí, muy bien, muy bien. Pero sí, en ese sentido, muy bien. Pero también enfatizar en esto, dentro de la administración pública no es homogénea y no todos coinciden con una política pública. Entonces también enfrentarse a las resistencias de la administración pública y más, por ejemplo, pasaba mucho en el gobierno de la Ciudad de México y yo creo que al principio de esta administración federal, cuando llega el gobierno federal, todavía hay muchos funcionarios de la administración anterior, todavía los hay. Entonces, imagínense que llega la administración federal diciendo que son programas neoliberales, lo que ellos hacían, y que ahora ellos vienen a hacer programas que realmente van a impactar en el bienestar de las personas. Imagínense cómo reaccionaron esos funcionarios. Paralizaron en algún momento la instrumentación de políticas. Y también hay que reconocer a esos actores. ¿Alguien más quería hablar? No he terminado, maestra. Bueno, otro punto. Ok. A ver, sí, bueno. Pues, adelante. Ajá. Bueno, esto que comenta, definitivamente sí pasa. Digo, yo llevo 24 años aquí en CONACYT y bueno, cuántos sexenios he pasado y cuántos actores, ¿no? Presidenciales. Por lo tanto, pues sí he visto yo cambios estructurales, como comenta, todo cambios a nivel federal, a nivel de gobiernos locales, ¿no? Y cada que entra un nuevo actor en cada gobierno, pues van a crear ellos sus propias políticas, ¿no? O van a participar en la agenda que se implementa en el PND. Por lo tanto, creo que es importante eso que comenta, la nueva cultura para poder participar en las políticas públicas. Yo como empleado federal, nos mandan muchas veces a cursos para poder entender todos estos cambios que hay y tener conciencia de que estamos trabajando para la sociedad, independientemente del tipo de gobierno o ideología que se trabaje, ¿no? Pero a fin de cuentas debe haber un objetivo y un fin para poder llevar todos a cabo estos objetivos, esas estrategias y las prioridades que se deben de dar para la sociedad, ¿no? Así es. Sí, muy bien, fundamental, José, que mencionas eso, ¿no? Porque acá, pues, son conceptos, ¿verdad? Pero ya vivirlo, es también lo que nos va a generar conocimiento, ¿no? Entonces, muchas gracias. Graciela. No, maestra, nada más, en resumen, pues, los diferentes organismos del Estado, ¿no? De la administración pública. Sí. Son los que, implementan las políticas públicas. Sí. Los diversos organismos. Miren,
un comentario que hizo el compañero que trabaja en organizaciones civiles. Desde antes, pero bueno, a partir del 2000 se generó una ley que se llamaba Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil. ¿Qué significaba eso? Que las organizaciones civiles podíamos, porque yo también participo en una organización civil, podíamos participar en la definición e implementación y evaluación de políticas públicas. Ahora hay una renuencia a ello, pero en algún momento sucedió que también las organizaciones civiles eran parte de la implementación. Y también sucede que a veces las personas son parte de esa implementación aún sin saberlo. Voy a poner un ejemplo. El programa de jóvenes construyendo futuro, ¿no? Todos lo conocen, ¿no? Jóvenes construyendo futuro, sí es el de jóvenes construyendo, bueno, no sé si es jóvenes construyendo futuro, pero es a un joven que no estaba trabajando y tampoco estudiando, se le da una beca para que participe en una empresa o en una organización civil capacitándose, ¿no? Él también es parte de la implementación. O sea, si hacemos un análisis de la implementación, no solamente tendríamos que ver qué hace el gobierno, sino también qué está pasando con estos jóvenes, porque ellos son parte de esa implementación. Si ellos deciden no tomar esa beca, si ellos deciden que no van a utilizar la beca para capacitarse, ¿no? También son pueden ser parte de una fallida implementación de un programa. Entonces, aunque por esencia y por la manera en que funcionan las políticas, el actor principal es el gobierno, no podemos dejar de lado que hay otros actores que están influyendo en la implementación, porque también los tenemos que tener en la mira. Ajá. Les voy a poner un ejemplo de algo que pasó. Hace 3 años y medio, eso lo debe saber José, el CONACYT empezó a decirle a algunas universidades públicas que no se iban a otorgar becas a todos los estudiantes de posgrado, que iba a haber un orden de prelación. Y entonces, eso no era parte de las reglas. Que no era parte de las reglas con las que funcionaban los programas que daban becas a jóvenes o a no tan jóvenes que estudiaban un posgrado. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues que hubo un movimiento de estudiantes a nivel nacional que se movilizó para ir a CONACYT y solicitar una mesa de diálogo, ¿no? Entonces, hay actores que pueden ser perjudicados por los cambios en las políticas y también los tienes que conocer porque te puede empezar a fallar la implementación si no los consideras. Y bueno, entonces sigamos con la parte de la implementación. Esos solo son algunos ejemplos. Y entonces aquí lo que mencionaría es que es fundamental que desde el diseño participen todos los actores, porque si no participan, después en la implementación te van a generar un caos, ¿no? Imagínense que llegan con José y le dicen, pues ahora vas a aplicar esto. Y José dice, pero es que eso no era parte de mis funciones. No, pues ahora tú lo vas a hacer, ¿no? Porque ya lo decidió alguien más. Entonces, si queremos hacer una política pública que tenga mayores posibilidades de llevarse a cabo con menores tropiezos, es mejor involucrar a los funcionarios y a todos los actores, ¿no? ¿Qué pasa en esta etapa? Es muy fácil. ¿Qué problemas encontramos? Desvío de dinero, distorsión de objetivos, resistencias de unos
contra el control administrativo de otros y la disipación de energías. Esos son problemas muy comunes de la implementación y también tenemos que considerarlos para ver cómo diseñamos una política pública que considere estos problemas. Vamos por último con la evaluación. Y entonces ahí la evaluación. Hay múltiples formas de evaluar, múltiples, ¿no? Pero en general consiste en la realización de una investigación de tendencia interdisciplinaria cuyo objetivo es conocer, explicar y valorar mediante la aplicación de un método sistemático el nivel de logro alcanzado, es decir, resultados e impactos por las políticas y programas públicos, así como aportar elementos al proceso de toma de decisiones para mejorar los efectos de la actividad evaluada. Entonces, la evaluación nos sirve para tomar decisiones de si una política continúa o deja de existir, y si continúa, ¿con qué cambios? O si es necesario dejarla de hacer, ¿no? Bueno, entonces, ustedes a lo mejor ya han llevado algo sobre evaluación. Hay múltiples métodos para evaluar, métodos cualitativos, cuantitativos, experimentales, postexperimentales. Hay evaluaciones de diseño, de implementación, de desempeño, de resultados, de impacto, y va a depender de qué es lo que queramos saber. Entonces, esto solo es una breve y muy súper rápida introducción a lo que son las políticas públicas y lo que no son políticas públicas. Les voy a enviar la bibliografía para que ustedes puedan tener. Les voy a mandar la presentación con la bibliografía para que ustedes lo puedan tener, ¿no? Entonces, ¿les parece que abrimos una sesión de unas 3 preguntas? Y con eso vamos cerrando para que ustedes ya puedan ir a cenar, descansar o hacer otras actividades. Entonces, ¿alguien quiere participar, compañeros? Miren, por ejemplo, vamos con el chat, ¿no? Hilda nos dice, por las resistencias es que la mayoría de las políticas públicas no tienen buenos resultados por la falta de homogeneidad en la administración pública. Sí, muchas veces influye eso. ¿Qué más, compañeros? ¿Qué dudas les surgen? ¿O qué reflexiones también? José Aguilar. José Aguilar, adelante. Sí, bueno, pues realmente lo que comenta quizá a lo mejor el resultado, de la evaluación o análisis que se hicieron sobre las políticas públicas de otros gobiernos, tenemos el resultado como ahorita que se van a quitar los fondos, lo que son los fideicomisos. CONACYT maneja muchos fideicomisos en los fondos sectoriales y mixtos que dan apoyo a la investigación, a la ciencia y la tecnología, y bueno, el día de hoy pues ya se van a la extinción. No sé de qué manera van a implementar ahora, van a llevar a cabo esta redistribución de estos recursos y cómo se van a implementar, ¿no? Se desconoce, al grado que esto crea incertidumbre en el aspecto de qué va a pasar, ¿no? Y luego lo implementan en estos momentos de pandemia, cuando pues muchas veces, como comenta, se crean nuevas formas de trabajo y no sabemos qué pasa, ¿no? Pues realmente es difícil porque, digamos, yo ahorita viviendo esto, digo, hace poco, pues no sé si era por lo mismo, le piden la renuncia a mi jefe y se queda, digamos, en esta área, digamos, está un director, subdirector, y vengo yo siendo como servidor público, pues, digamos, están los del sindicato y están los de confianza, ¿no?
Y dentro de esa estructura, digamos, pues es una incertidumbre grande porque no sabemos bien qué va a pasar con esta forma de trabajar, así es, cómo se van a redistribuir, porque antes se manejaban proyectos mediante, digamos, CONACYT Zagarpa, CONACYT INEE, o sea, son proyectos que se manejaban con otras instituciones y bueno, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Porque se manejan mediante los fideicomisos. Entonces, por eso hay un poco de incertidumbre y yo creo que esta es una del análisis que se hace, es por eso que fallan las políticas, para la implementación de esas políticas y se crean unas nuevas. Vamos a esperar a ver qué pasa, ¿no? Cómo las van a implementar o qué van a generar. Sí. Sí, aquí un punto fundamental es los actores. O sea, en las políticas públicas hay múltiples actores y esos actores tienen una forma de operar las cosas y eso va a influir en los tipos de política pública. Entonces, también esos actores tienen una cultura organizacional que puede influir en la incertidumbre, ¿no? En la desestabilización de una organización, ¿no? Y por eso es fundamental que cuando uno evalúa, también empiece a generar recomendaciones. Ese es el papel de una de las cosas que ustedes deben de aprender al salir de aquí, es que alguien que se dedica a hacer política pública elabora recomendaciones. Ese es su papel. O sea, va a hacer un análisis de política pública para poder emitir recomendaciones. Y entonces, frente a, ¿se va a acabar esto? La propuesta es que va a emerger esto. Porque no se pueden quedar las organizaciones en incertidumbre. Genera mucha incertidumbre e inestabilidad en las organizaciones. Seguro lo van a poder solventar, pero mientras tanto genera caos en las organizaciones, eso genera problemas en el uso de los recursos y eso va a generar problemas a la hora de la aplicación de las nuevas medidas porque habrá algunos funcionarios que se resistan a la instrumentación de algo nuevo. Entonces, todos esos elementos los debe de considerar un analista de política pública. Tiene que generar recomendaciones y acciones alternativas inmediatamente que evalúa. Si fuéramos investigadores, nada más, pues yo hago mi crítica y ahí está, ¿no? Ahí está mi crítica. Yo ya dije que eso no funciona. Pero como no somos, bueno, podemos ser investigadores, pero si somos analistas de políticas públicas, necesitamos generar recomendaciones. Entonces, ay, pues, José, viene una etapa dura. Pero bueno, ahí van a salir cosas, seguro. David, querías participar, ¿verdad? Sí, profesora. De hecho, esta es la manifestación de que precisamente el fideicomiso es parte de las políticas anteriores. La nueva implementación, pues resulta que va encaminada a quitarle todos esos fondos que se estaban desviando hacia otros lugares. Sin embargo, pues efectivamente todavía no se sabe cómo se van a repartir esos fondos y qué va a pasar con aquellas personas que se han estado resistiendo al cambio. Esto, pues, al fin de cuentas, pues, nos crea un caos sin problema, ¿no? Lo que normalmente sucedía en las administraciones anteriores es que entrando el nuevo jefe corrían a todos y ahorita, pues se les dejó a muchas personas, que creo que fue parte de lo que yo creo que es parte de lo que está frenando todo lo que quieren hacer, porque hay muchas personas que obviamente pues son detractores del sistema y pretenden ponerle el pie a toda costa, por un lado para que se vea mal, y por otro lado para regresar a lo que se estaba viendo, a las fiestas anteriores, ¿no? Al fin de cuentas, todas son políticas que se están implementando nuevas y pues tendremos que adaptarnos a estas nuevas políticas o definitivamente desaparecer, como dicen, o te adaptas al cambio o desapareces. Es cuanto. Ok, muy bien. A ver, aquí hay algunas preguntas en el chat para que las veo. Ok, Hilda nos dice, no me queda muy claro cuál es la diferencia entre una política y los proyectos y programas. Bueno, entonces, una política son cursos de acción, son diferentes cursos de acción.
las políticas públicas, para poderse concretar o materializar, se traducen a partir de programas. Y de los programas se generan proyectos, ¿sí? Entonces es políticas, de las políticas salen diferentes programas, y de los programas salen proyectos, y de los proyectos salen actividades. Ajá. Yo les decía, no van a encontrar un documento que diga la política contra la trata de personas, pero tienen que rastrear a ver qué programas hay contra la trata, qué proyectos hay contra la trata, qué acciones hay contra la trata. Y a partir de eso es que ustedes pueden decir, ah, bueno, hay tales programas, proyectos, acciones. Entonces esta política sí responde al problema o no responde porque ni programa hay contra la trata, ¿no? Entonces, ¿cómo va a dar respuesta a un problema tan grave si no hay un programa específico que te diga cuál es el problema, cómo le va a enfrentar, qué recursos va a destinar, qué actores van a actuar, qué instancias van a actuar? Entonces, y le espero que con eso, o sea, las políticas se traducen, se cristalizan, se operacionalizan a través de programas, de proyectos y de acciones. La parte más mínima es la acción. Y así, acción, proyecto, programa, política, plan. ¿Ok? Y luego dice Melissa, yo considero que el fallo también está en el desvío de recursos, por supuesto. El desvío de recursos es un problema muy grave en las administraciones públicas. Y también los recursos destinados no llegan a las personas que deben de, en el caso, por ejemplo, de los programas sociales. Es un problema muy grave el cómo llegan los programas o los recursos a las personas. No hemos sabido cómo hacerlo bien, porque hay problemas técnicos, pero también políticos. O sea, técnicos porque no sabemos focalizar, pero políticos porque, aunque sepamos cómo focalizar, resulta que hay un conjunto de actores, ahí vienen los actores en la implementación, que lo que les interesa es generar clientelas políticas. Entonces, aunque yo sepa quién lo necesita, yo sé quién me va a ser leal y entonces le doy un programa. Entonces, ahí también aparecen esos problemas en la implementación. Por eso es importante considerar todos esos elementos en el diseño. Entonces, ¿alguna pregunta más? Si no, con esto cerramos. Vamos a seguir ampliando, yo espero seguir ampliando en algún momento, sobre el tema de las políticas públicas, porque es una parte fundamental para ustedes. Si no hay más dudas, o bueno, espero si haya, espero que más bien les genere muchas dudas y tengan inquietudes por conocer y vayan ustedes mismos indagando, y lo que necesiten saber, pues, pues también hagan las preguntas. Entonces, con esto cerramos, ¿les parece? Y bueno, y la invitación para que dentro de 8 días ahora sí tengamos la sesión con el maestro Andrés Hernández, que va a ser muy, muy buena. Él actualmente es funcionario de la Secretaría de Hacienda, entonces no solamente nos va a compartir la parte teórica, sino más bien la parte de cómo se toman las decisiones. Y bueno, pues tengan muy buena noche, que descansen, cuídense mucho, espero que estén muy bien. Y pues ahí estamos en contacto, ¿sí? Muchas gracias, maestra. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Y buenas noches Hasta a luego. todos. Buenas noches a todos. Gracias. Bye. Buenas noches, gracias, bye. Bye. Buenas noches. Buenas noches.